En esta plática vamos a ver las reglas de discernimiento de espíritus que están en el número 313, párrafo 313 del librito de los ejercicios. Se trata de algo muy importante porque es tratar de discernir qué pensamientos vienen a nuestra inteligencia, a nuestro corazón, si estos pensamientos son de Dios, son nuestros o son del demonio, del enemigo. Si uno tiene una propiedad, una casa, no va a dejar que entre cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Y lo va a ver al extraño ahí, lo va a saludar como si nada. Si hay alguien en mi casa que no sé quién es, obviamente que voy a hacer algo, al menos voy a preguntarle qué hace. Yo si veo cara de ladrón, veré si llamo a la policía. Bueno, ese cuidado también tenemos que tener nosotros dentro nuestro. A veces vienen pensamientos que no son de Dios, son del enemigo, ideas, y uno como si nada, como si fuera un amigo más, esa idea, como si fuera una cosa. Y eso es porque nos falta discernimiento, nos falta poder identificar dentro nuestro lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y estas reglas son una ayuda eficacísima. Otros santos han también comentado cosas parecidas. Lo que tiene la genialidad de San Ignacio es que es muy esquemático y en 14 reglas me explica con con muchísima precisión dentro de lo que se puede estas cosas, porque no es matemática esto, es cosas del espíritu, pero me pueden ayudar muchísimo a discernir en adelante lo que tengo que hacer, cómo tengo que interpretar ciertos movimientos del espíritu, ciertas cosas que me vienen a la cabeza. Vamos entonces, el título dice reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar, y son más propias de la primera semana. O sea que hay otras reglas que son de la segunda semana, que es la semana en la cual estamos, pero en un ejercicio espiritual corto no conviene dar las dos series de reglas porque se confunden. Primero hay que aprender bien las primeras, aplicarlas y después ir a las segundas. Entonces vamos a dar ahora las 14 reglas que corresponden a la primera semana de ejercicio, que las usa uno para toda la vida. Corresponden a la primera semana simplemente porque las otras son un poco más avanzadas, pero uno las usa durante toda la vida. Dice la primera regla: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa a contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por las indéresis de la razón. Explicamos entonces qué significa estas palabras de San Ignacio. Si una persona está en pecado mortal y no quiere volver a Dios, no tiene intenciones de volver a Dios, el demonio va a tratar de mostrarle que eso es lo mejor, que no puede salir de ahí, que no tiene sentido intentarlo porque está feliz ahí, que los placeres que le está ofreciendo son lo mejor que hay en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Le va a tratar de dar cierta, entre comillas, paz y tranquilidad en ese estado. Ahora Dios y sus ángeles van a hacer todo lo contrario. Va a buscar remorder la conciencia, va a buscar que no esté contento en lo que esté haciendo. ¿Para qué? Para volverlo al buen camino. Entonces, si uno está lejos de Dios y está en pecado grave y no quiere volver y siente como un remordimiento, algo que me duele sentirlo, bueno, probablemente ese sea el Espíritu Santo que me está diciendo está mal, por ahí no va la cosa, hay que cambiar. Primera regla, hasta ahí, sencilla. Segunda regla, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor de bien en mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla.
porque entonces propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no se pase adelante. Y propio del bueno, Dios y sus ángeles, dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. En esta nos vamos a detener un poquito más, porque en principio, si estamos acá, es porque todos queremos vivir en gracia de Dios, queremos hacer las cosas bien. Entonces, todos de algún modo estamos en esta segunda regla, o sea, hay que tener en cuenta esta regla en nuestra vida. ¿Y qué dice esta regla? Que si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, el diablo y sus ángeles va a tratar de que yo no camine bien ese camino. Entonces va a buscar entristecerme y pone varios verbos, San Ignacio: morder, tristar, poner impedimentos e inquietando con falsas razones. O sea, con cosas que parecen verdad pero no lo son. Entonces, vemos los pecados en la primera semana, me doy cuenta que me he equivocado, me doy cuenta que he hecho las cosas mal. Eso me viene con paz porque sé que Dios me perdona y puedo seguir un nuevo camino. Y me viene un pensamiento que me dice: olvídate de la santidad, en tu vida no hay nada que valga la pena, todo lo que has hecho mal. Ese pensamiento, que aparentemente tiene algo de bueno porque me está como humillando, no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca me va a tirar abajo, Dios nunca me va a querer bajar la guardia, Dios nunca me va a querer desalentar, todo lo contrario. Entonces, estar atentos, porque el demonio sabe mucho, y más sabe por viejo que por diablo, como dicen. Entonces a veces es muy sutil y puede empezar con el mismo pensamiento. Por ejemplo, me viene una idea de: qué pecador que soy, qué bueno que ahora me doy cuenta que soy un pecador. Eso está más en la segunda semana, que no lo vamos a ver esta regla, por eso le digo un poquito. Y de ahí, sí es cierto que soy un pecador, parece un pensamiento bueno porque me humillo. Y después de ahí, sí, y mirá que, claro, fueron tantos tus pecados que por ahí el camino que Dios tenía para vos ahora no va a poder ser el mismo. Y de a poquito me va convenciendo de que en definitiva no puedo ser santo. Otra vez termino en lo mismo. Pero digo, tiene sus artimañas el demonio, no es. Muchas veces no presenta tan de frente la tentación porque sabe que la vamos a rechazar. Y lo que va a querer Dios es todo lo contrario: darme ánimo, lágrimas, inspiraciones, quietud, fuerza, consolación. Todo eso va a querer hacer Dios conmigo. Entonces, todos los pensamientos que vienen para ese lado son de Dios, cuando uno está tratando de hacer las cosas bien. Y todo lo contrario es del demonio. Va a decir San Juan Bergman: todo lo que trae inquietud es del diablo. Entonces, discernimiento y tener el ojo atento a esas mociones para no dejarnos llevar por el mal espíritu. La tercera regla de consolación espiritual, dice San Ignacio, número 316: llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna moción interior con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Creador y Señor, y consiguientemente cuando ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas de amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente, dice el santo: llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestes, y a la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Bueno, la consolación espiritual, ¿qué es? Es todo esto que acabamos de decir. Es todo lo que hace que a mí me alegre estar sirviendo al Señor, estar en gracia, que me dé ganas de ser bueno, de ser santo, que me da alegría, hasta los pecados me hacen llorar por la misericordia de Dios que me perdona.
me viene el dolor de la cruz de Cristo. Bueno, todos esos buenos deseos que hemos tenido sin duda en nuestra vida, eso es consolación espiritual. Ahí está Dios. Esa es la manera en la que uno puede identificar la voz de Dios en el alma. Dios no me va a hablar a mí con ruido de voces. Sí, puede ser milagro, algunos santos, pero por lo general Dios me habla con la consolación. ¿Qué es este deseo grande que yo tengo de ser santo, que me viene ahora? ¿Qué me está diciendo Dios con esta alegría? Me está diciendo que quiere que sea santo, me está diciendo que se puede, me está diciendo que me sigue llamando, si uno pudiera incluso había tratar de traducir en palabras una consolación para guardármelas con más firmeza, para que no se me olvide. Porque Dios me está comunicando algo, Dios me está queriendo decir algo con esa consolación. Es una experiencia, dice el padre Casanovas, una experiencia sentida del amor. Así como una persona cuando está enamorada es feliz, así también cuando uno siente el amor de Dios es feliz. Digo siente porque si no lo siento no quiere decir que ya no lo ame. Es que a veces Dios hace que lo sienta y a veces no. Pero obviamente que el amor de Dios no se va si lo estoy sintiendo o no lo estoy sintiendo, porque el amor no es un sentimiento. Es una decisión de la voluntad. Un ejemplo concreto de esto son los apóstoles en el Tabor. Pedro, Santiago y Juan fueron llevados al monte Tabor y ahí Dios, Jesús, les mostró su divinidad hasta donde puede verla un ser humano con sus ojos. Y eso les produjo una gran alegría y un aumento de esperanza y de fe en el Señor. Y por eso San Pedro dijo, hagamos 3 carpas y quedémonos acá, estaba feliz. Y no solamente una felicidad como quien se ríe de un chiste, en el sentido, no, es una cosa muy profunda, con aumento de amor a Cristo, de fe, de esperanza, repito. La cuarta, desolación espiritual. Llamo desolación todo el contrario de la tercera regla, así como oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Entonces, la desolación es todo lo contrario a lo anterior. Es estar triste, estar tentado, estar turbado, ¿sí? Estar con poca fe, estar con poca esperanza, no sentir nada de amor a Dios. Todo lo contrario a lo anterior, que también lo hemos vivido alguna vez. Y no quiere decir que uno esté en pecado, que no esté en gracia de Dios, no. Son estados del alma, cosas que Dios permite para nuestro bien en definitiva. Pero hay que tener presente de que en la desolación no son los pensamientos que me vienen de Dios, son del enemigo o son de mi naturaleza caída, de mi naturaleza que me inclina al mal. Vamos ahora a las reglas que tienen que ver con qué hacer en cada momento, qué hacer cuando estoy desolado, qué hacer cuando estoy consolado. Lo primero es reconocer cómo estoy, porque ya ahí paro la oreja. Estoy consolado, bueno, tendré que hacer esto o esto. Estoy desolado, tendré que hacer esto o esto. Estoy en tiempo tranquilo, bueno, tendré que hacer esto o esto. Eso habla de una vida interior, de vida de oración. No se puede, en el frenesí del vivir moderno, de identificar estas cosas son difíciles. Hay que estar un poco en silencio con uno mismo, con el Señor. La quinta, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Sí, entonces,
Lo primero, en desolación, no hacer mudanza, no cambiar los propósitos, porque no me guía el buen espíritu, me guía el malo, me guía el demonio ahí, al menos me quiere guiar, si yo no le hago caso. No hacer mudanza, no cambiar. Esto pasa no solamente en el interior de cada uno, con los propósitos que uno hace, sino también en la vida matrimonial o en la vida consagrada. Sí, noviazgo, todo bien, casamiento, todo bien, luna de miel, pasa el tiempo, todo bien. Vienen los problemas, nos separamos. No, en la desolación no hacer mudanza. Cuando hay problemas no hay que tomar decisiones. Hay que esperar, hay que rezar, hay que buscar la solución. Un novicio entra al noviciado para ser religioso, una novicia, todo bien, consolado. Deja a su familia, que es un dolor muy grande, pero ni lo siente porque Dios lo ayuda. Llega un momento que se le va un poquito la consolación. Y claro, dice, ¿qué estoy haciendo acá? Y ya me quiero ir. Y no hay que hacer, ya volverá. Es un momento de prueba. Y como me aconseja el demonio, si yo sigo eso, voy a hacer las cosas mal siempre, porque obviamente el demonio va a querer siempre que yo cambie las cosas buenas que he decidido. Me decido en el ejercicio a rezar el rosario todos los días. Bueno, el lunes estoy motivado, rezo, contento, martes, miércoles, bien, jueves, bien. Una semana, 2. Pasan 20 días y ya un día me levanto, no quiero saber nada con rezar ni una Ave María. ¿Qué hago? ¿Voy a dejar lo que empecé porque ya no tengo ganas? ¿Voy a dejar la empresa comenzada simplemente porque no lo siento? No, nosotros no nos guiamos por el sentimiento, nos guiamos por la razón. El sentimiento puede acompañar a veces no. Entonces, no mudar. Yo vi que era la voluntad de Dios, estuve rezando 3 días, vi que era la voluntad de Dios que yo rezar el rosario todos los días. Ahora no tengo ganas, lo hago lo mismo. No puedo cambiar así como así. Porque no me guía Dios en esos cambios, porque estoy desolado, estoy como triste, estoy con falta de fe. Primera entonces, dentro de esta, que es la quinta, pero la primera en contra de la desolación, no hacer mudanza. Segunda, o sea la sexta, pero ¿qué otra cosa tenemos que hacer cuando estamos desolados? Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, así como es en instar más en la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Primera, no hacer mudanza. Segunda, hacer la contra a la desolación. Y eso es también bien ignaciano, decíamos al principio ya, no solamente resistir, sino atacar. No solamente conformarme con que no cambie el propósito, sino incluso hacer un poco más. Como decíamos entonces al principio, no tengo ganas de rezar, me viene una gran tentación de rezar menos, una gran tentación de dejar la oración. Bueno, rezo un poquito más. Me había propuesto hacer esta penitencia y no tengo ninguna gana y tengo todos los motivos para no hacerla. No solamente la voy a hacer, sino que voy a hacer un poquito más. Y así. Hacer la contra es la mejor manera también de que se vaya la desolación, de que uno pueda superar ese momento de prueba. Hacer lo diametralmente opuesto. Es heroico, ¿sí? En un momento que no tengo ganas de rezar en absoluto, que tengo ganas de cualquier cosa menos de estar con Dios, estar más tiempo con Dios de lo que yo había planeado, es heroico. Bueno, pero ahí está el sacrificio que uno tiene que hacer y es la mejor manera de espantar la tentación, la desolación al diablo. La séptima, el que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta. Porque el Señor le ha abstraído su mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole, sin embargo, gracia suficiente para la salud eterna. Bueno, esto ya no es algo que tenemos que actuar, no hacer mudanza, hacer la contra, sino pensar que Dios no me ha dejado, que no estoy solo. Dios no me va a dejar si yo no lo dejo, es un principio teológico. Si yo no lo abandono a Dios, Él no me va a abandonar. Entonces yo pienso, ¿lo abandoné a Dios? No.
entonces Él está conmigo aunque yo no lo sienta. A Santa Catalina de Siena se le apareció el demonio en forma humana teniendo, ¿sí?, cosas sexuales, así, una tentación horrible a la vista de ella. Y después se le apareció el Señor y la santa le dijo: Señor, ¿dónde estabas en ese momento? Porque claro, fue un momento muy feo para ella, ya era una religiosa de vida espiritual, y se le apareció el diablo y Jesús no estaba. Y Jesús le dijo: ¿caíste en pecado? ¿Consentiste alguna tentación? No, Señor, no lo hice. Ahí estaba yo. Jesús estaba con ella, pero no se hacía sentir. Es un momento de prueba, ¿sí? Pero Dios no nos deja. Igual que lo que decíamos del niñito, que la mamá deja caminar un poquito solo para que aprenda. ¿Sí? O con el niñito que lo llevan al hospital a poner la inyección. La mamá está, pero la inyección, si va al médico, lo manda a la salita al lado, lo deja solo que le ponga la inyección, la mamá no es que lo abandonó, están haciendo algo que le hace bien, pero en ese momento la mamá tiene que permitir eso. Entonces Dios con la desolación nos hace crecer, con la consolación también, obviamente, porque crece nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra caridad, reconocemos que Dios nos ama, la consolación es un momento hermosísimo, pero si permite la desolación es porque también me hace bien, que yo lo sirva a pesar de que no siento tanto. Es un momento de prueba, un momento de oscuridad como el que vivió Cristo en su pasión. Padre, ¿por qué me has abandonado? La Madre Teresa de Calcuta vivió 40 años más o menos en una noche del espíritu, que se llama, con una duda muy grande, una duda no consentida, una prueba, digamos, de si Dios la amaba o no, de si Dios existía o no, hasta esas tentaciones tenía la Madre Teresa. Y le decía a su director espiritual que era tanto el sufrimiento que le parecía que en algún momento se iba a volver loca. Obviamente, si Dios permitió eso es porque le dio la fuerza, y también ella en un momento tuvo consolaciones grandísimas, claridades muy grandes, trato con Jesucristo es muy personal. Si Dios permite esas pruebas tan grandes también porque da los medios para resistirlas. Pero digo, son pruebas de las que estamos hablando, nada más que más profundas. Los apóstoles tuvieron también una gran desolación que fue la pasión de Cristo. Y los 3 apóstoles que estuvieron más cerca del Señor en el Tabor, también estuvieron más cerca del Señor en Getsemaní. Pedro, Santiago y Juan estuvieron más cerquita de Cristo. Lo vieron sufrir más, fueron probados más entonces que los demás. La octava, el que está en desolación trabaje de estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será presto consolado, o sea, pronto, poniendo las diligencias contra la tal desolación, como está dicho en la 6ª regla. La anterior, el considerar que Dios está conmigo, que no se ha ido, me lleva a estar en paciencia, que es contrario, lo que el demonio quiere es que uno se agite. Si Dios te dejó, estás solo, estás tentado, vas a caer, todo eso me va haciendo estar cada vez peor. Entonces, estar en paciencia, Dios no se ha ido, Dios no está conmigo, y esto se va a pasar pronto, así como pasa, si se nubló, el sol está, ya va a salir, las nubes se van a correr y sigue estando el sol ahí. Un matrimonio, se casaron, vieron que eran el uno para el otro, lo rezaron, todo. Bueno, hay momentos de prueba, pero no cambia todo lo que ya vimos, rezamos, ya va a pasar esto, yo sigo siendo yo, ella sigue siendo ella, o al revés, y Dios sigue siendo Dios. Estar entonces en paciencia y pensar, esto pronto va a pasar, sobre todo si yo pongo los medios, es decir, si resisto a la prueba, si hago la contra, esto va a pasar, que es contrario a lo que el demonio nos sugiere, que nos sugiere pensar que esto va a ser siempre así. Es más, que esto ha sido siempre así. Cuando uno está desolado, parece que toda la vida ha estado desolado. Y es un engaño gigante. Si el día de ayer estaba con mucho fervor, ¿por qué no me acuerdo? Si yo no es que estoy siempre así, ahora estoy así, pero ya se va a pasar porque ayer no estaba así. La nona, o sea, la novena, son las causas por las cuales podemos estar desolados. 3 causas son porque nos hallamos desolados.
La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. La primera, frenamos ahí entonces. Nuestra tibieza hace que estemos desolados. Y entonces es bastante fácil de verlo. Si acá mismo en el ejercicio ustedes no tienen ganas de rezar y no ponen ganas, que eso el ejercicio le va a costar mucho más, mucho más. ¿Por qué? Porque no hay una disposición de adentro de uno, lo que decía San Juan de la Cruz, donde no encuentres amor, pon amor y sacarás amor. Si yo no pongo amor, no voy a sacar amor de las cosas. En un matrimonio, si uno de los dos empieza a faltar a la fidelidad al cónyuge o a la cónyuge, aunque sea un poco con la vista, un poquito con el corazón, cada vez le va a costar más tratar con el cónyuge. Cada vez va a entrar el matrimonio, o él o ella, en desolación con respecto al sacramento que recibieron. ¿Y por qué? Y bueno, porque está siendo infiel. Lo mismo se diga de un sacerdote, de un religioso, una religiosa. Si no rezan con ganas, si no busca en ese sentido ser fiel a Dios en todo, va a empezar a costarle la vida religiosa o el sacerdocio. Y eso no es porque Dios esté mandando una prueba gigante, es porque uno ha dejado de ser fiel. Entonces muchas veces las tristezas que tenemos, las desolaciones, es por tibieza nuestra, por no haber hecho lo que teníamos que hacer, por no haberle dado todo a Dios, lo cual tiene solución, por supuesto. Otro motivo por el cual podemos estar desolados, dice San Ignacio, es por probarnos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones crecidas y gracias crecidas. Dios nos quiere probar, a ver si le servimos lo mismo a pesar de no tener tantas consolaciones. ¿Qué clase de amor es aquel que solamente responde a las cosas hermosas, a las cosas lindas? ¿Qué clase de amigo es aquel que solamente está conmigo cuando todo va bien? ¿No? El amor se prueba por el sufrimiento. Entonces Dios, que nos ama y sobre todo que quiere que crezcamos espiritualmente, de vez en cuando quita la consolación para que nuestro amor se fortifique. Cuando el amor pasa por la prueba del sufrimiento se hace más fuerte, se purifica de las imperfecciones. Entonces Dios quiere que yo lo ame por Él mismo, no por las consolaciones que me da. Entonces para eso de vez en cuando la saca y me prueba a ver si yo estoy en gracia de Dios, Él me está ayudando, para ver si yo sigo amándolo y sirviéndolo a pesar de que no me siento tan feliz, de que no me sonríe todo, de que estoy en prueba. Lo mismo pasa, como decimos, en la amistad entre nosotros o en la amistad de una pareja, marido y mujer. El sufrimiento, el pasar por alguna prueba, hace que el amor se purifique y sea más profundo, más serio, más noble y hace crecer. Y como Dios quiere que crezcamos en el amor, entonces nos prueba también de ese modo. Por último, la tercera, por darnos verdadera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas ni otra alguna consolación espiritual, mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Dios quiere que seamos humildes, y si nos vive consolando, es muy difícil que lo seamos. ¿Por qué? Porque si yo vivo consolado, es muy fácil terminar pensando de que yo soy un santo, porque todo me sale bien, porque siempre estoy con ganas de rezar, porque siempre estoy con ganas de practicar la virtud, no me cuesta perdonar, todo me sonríe. Es muy fácil que uno termine diciendo, qué bueno que soy. Y decir eso es terrible, es el comienzo de ser malos, ¿sí? Entonces Dios, como nos ama tanto y quiere que seamos humildes, entonces de vez en cuando nos quita un poco la consolación para que ganemos humildad, porque la humildad brota de la experiencia de la propia debilidad, aunque no implique pecado. Una persona que es tentada
tiene muchas tentaciones, si resiste bien, termina con una humildad muy grande, porque se sabe débil como cualquiera. Una humildad muy grande y también mucha misericordia para con el prójimo, porque sabe que es débil como los demás. Entonces, lo mismo pasaría con un papá, sí, que a lo mejor ve que su hijo hace las cosas muy bien, pero que si lo sigue alabando así como lo está alabando, se la va a creer el nene. Entonces deja de alabarlo tanto, porque tiene que ayudarlo a que se mantenga humilde. Y quizás le hace notar algún defecto de eso lo que está haciendo. ¿Por qué? Para que mantenga la humildad. Ya él sabe que el papá lo quiere, que lo apoya, que está bien lo que está haciendo. Bueno, una vez que está clarito eso, ya un poquito hay que quizás moderar. Los padres de Santa Teresita del Niño Jesús se cuidaban de que nadie le dijera que era bonita. Y ellos tampoco le decían. Ellos veían, no quiere decir que un padre no le pueda decir a sus hijos que son bonitos, no quiere decir eso. Pero ellos habían visto eso, que a ella no le hacía falta y que le podía hacer caer en vanidad. La 10ª y la 11ª son 2 reglas que tratan de la consolación. Las de la desolación son más largas porque es más difícil ir adelante en la desolación, más difícil, me cuesta más mantenerme firme cuando estoy desolado. Cuando estoy consolado es muy sencillo. Entonces, San Ignacio nos pone solamente 2 para la consolación. La 10ª dice: el que está en consolación piense cómo se habrá en la desolación que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces. Estoy consolado, Dios me está diciendo cosas que me dan alegría, me dan paz, me dan tranquilidad. Bueno, tengo que transformar eso en una idea mejor todavía, para que cuando venga la desolación yo pueda resistir. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, los apóstoles estaban en el Tabor. En lugar de preocuparse tanto San Pedro de hacer 3 carpas y demás, tenía que preocuparse de entender qué le estaba diciendo Cristo a ellos en ese momento. ¿Y qué les estaba diciendo Cristo en ese momento? Cristo les estaba diciendo: yo soy Dios. Acá me ven. Ya aparece Moisés y Elías, todo el Antiguo Testamento. ¿Hablando de qué? Del momento que yo tengo que entregar mi vida. Entonces, si ellos hubieran aprendido esta regla, por decirlo de algún modo, cuando lo vieron a Cristo en Getsemaní, sufriendo todo lo que sufrió, y ellos estaban más cerca, porque son los mismos 3, en el momento de la desolación, hubieran estado firmes y hubieran podido decir: el mismo Cristo que vimos, que es Dios, ahora Él está permitiendo sufrir, porque Él podría evitarlo, porque lo vimos transfigurado. Entonces está todo bien, vamos a quedarnos al lado de Él, vamos a acompañarlo. Y no se dejaron llevar por la tristeza, por el sueño, y se fueron. Entonces vemos un caso concreto de que no supieron en la consolación tomar fuerzas para la desolación. Ahora, estos días, sin duda que ustedes han recibido consolaciones o desolaciones. De hecho, San Ignacio lo pone al principio de los ejercicios como algo a tener en cuenta para saber si el ejercitante está haciendo bien o no sus ejercicios. Si no recibe en ninguno de los 30 días, bueno, acá en los 3 días, ninguna consolación o ninguna desolación, es difícil pensar que está haciendo las cosas bien. Porque si está haciendo las cosas bien en un ejercicio espiritual, Dios lo va a consolar. Le va a decir cosas nuevas o cosas que ya sabe, pero de una manera mejor dichas, o sea, más a lo profundo, que uno las puede entender mejor. Y el diablo no va a estar contento y va a desolarlo, va a buscar combatirlo. Por eso dice la Escritura: si te acercas a Dios, prepara tu alma para la prueba. Eclesiástico 2:1. Entonces, si han tenido en estos ejercicios, o tienen hasta mañana que terminen, desolaciones y consolaciones, ambas cosas son buen signo. También la desolación. ¿Por qué? Salvo que ustedes vean clarito que han hecho el ejercicio mal, entonces la desolación es prueba de que el demonio no está contento y que está tirándole a cortar el árbol que está dando más frutos. Tanto la desolación como la consolación, entonces. La 11ª: el que está consolado procure humillarse y bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación. Por el contrario, piensa el que está en desolación que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en su Creador y Señor. Bueno, en esta segunda regla de la consolación, San Ignacio nos aconseja la humildad.
la humildad. Es decir, estoy consolado, esto no es mío, esta fuerza no me viene de mí mismo, esto viene de Dios, yo soy el mismo que antes, nada más que Dios me está dando su fuerza, su consolación. Entonces no caigo en soberbia y aprovecho mejor la consolación todavía. Y repite San Ignacio, como la desolación es lo más difícil de seguir adelante, repite el hecho de que cuando estamos desolados tenemos que saber que Dios está con nosotros y no se ha ido, cosa que ya nos había dicho antes. Lo bueno sería entonces nosotros poder entender esto y saberlo, después aplicar. Por lo menos entenderlo de acá, aprenderlo y después ir aplicándolo y consultando a algún sacerdote, a un director espiritual, a alguien que me ayude a aplicar las reglas de mi vida. No es tan fácil eso. Pero primero saberlas. Entonces estoy desolado. ¿Qué es la desolación? Esto, no tener ganas de hacer nada bueno, estar triste, tentado, con falta de fe, de esperanza, de caridad, etc. ¿Qué hago si estoy desolado? No me siento desolado. Bueno, no hago mudanza, no cambio los propósitos que tenía, hago la contra en lo que puedo, un poquito más de amor, un poquito más de sacrificio, un poquito más de oración. Tengo presente que Jesús está conmigo, que no se ha ido, que no me ha abandonado, y por eso trato de estar en paciencia, sabiendo que pronto se va a ir. Estoy consolado, ¿qué hago? En la consolación primero tengo que pensar de que tengo que ser humilde, no me tengo que olvidar de que es una gracia del Señor, que no me lo merezco yo. Buscar la humildad, eso, y tomar fuerzas. Buscar la humildad y tomar fuerzas. Estoy consolado, es una gracia del Señor. Bueno, ¿para qué me la da? Para que yo tome fuerza. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que se puede ser santo, que esta virtud que no me parecía que la podía alcanzar, la puedo alcanzar, que puedo salir de esta dificultad, que puedo perdonar a esta persona que tanto me costaba, etc. Todo eso lo voy a hacer carne, me lo voy a guardar en el corazón para que cuando venga la prueba yo tenga presente que se podía, porque Dios me lo dijo. ¿Cuándo me lo dijo? Cuando estaba consolado. Si la consolación es el momento en el que Dios habla. Así habla Dios la más de las veces. Por último, San Ignacio trae 3 reglas que nos hablan de cómo actúa el demonio, que son muy importantes también para defendernos de él. La 12ª, entonces, el enemigo se hace como mujer en ser flaco por fuerza y ser fuerte de grado. Porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón, perder ánimo dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura, de la misma manera, dice el santo, es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo el oppositum per diametrum, o sea, lo diametralmente opuesto. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de natura humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. Pone un ejemplo el santo, que a lo mejor las mujeres no están tan de acuerdo, pero no importa, en realidad lo importante es lo que dice del demonio. Si dice que la mujer cuando pelea con un hombre, si el hombre se achica, la mujer es más despiadada que el hombre todavía. Yo no he tenido oportunidad ni de ver pelear a un hombre con una mujer, ni pelear yo, así que, bueno, nos dejamos ahí. Me tomo la libertad de dejarlo ahí, para que nadie se ofenda. No importa eso en realidad. Lo importante es la aplicación que hace. Y la aplicación que hace es la siguiente, que el demonio, si uno le pone rostro, se achica. Y si uno se achica, él se agranda. Entonces, va a decir San Juan de Ávila que en estas cosas hay que tener santa soberbia. ¿Qué significa santa soberbia? Significa que tenemos que pensar que, en definitiva, tentación, sea cual sea, es un pobre diablo, porque yo estoy con Dios, yo solo, ¿qué puedo hacer? El diablo me cachetea, cualquier cosa me puede hacer, en el sentido de que es un ser superior, es un ángel, y me conoce, ya vamos a ver también las artimañas que usa. Ahora, yo estoy en gracia de Dios, Dios y yo mayoría absoluta, todo lo puedo en aquel que me conforta, etc.
Nada me puede hacer el demonio. Lo único que me puede hacer es lo que yo le permita hacer. Y como yo estoy con Dios y no quiero que me haga nada, no me va a hacer nada. No me va a hacer pecar en definitiva. Y en esto mucho usa el demonio del miedo. Dice San Juan de Ávila, todo el ardid de su guerra se ha por medio de miedo. Entonces usa mi miedo para que yo me achique y él sea grande. Entonces me viene una tentación y ya me preocupo. Uy, esta tentación no la voy a poder superar porque en realidad esto, lo otro, Chao. Cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. En lugar de decir una tentación, Ave María Purísima, sin pecado concebida, vamos adelante, ya está. Por eso también dice San Juan de Ávila, para vencer el miedo, los padres del desierto iban a dormir a veces junto a los sepulcros. ¿Por qué? Porque a uno le da miedo naturalmente dormir en un lugar así. Venciendo el miedo humano a cosas humanas, también venzo el miedo, porque es el mismo miedo, al demonio y a sus tentaciones. Santa Teresita del Niño Jesús tuvo un sueño en el que veía, creo que fue un sueño, no una visión, sino un sueño, que veía que se asomaba un lavadero en su casa y había unos demonios ahí adentro, y cuando la vieron a ella por la ventana se asustaron y salieron corriendo. Y ella hace una aplicación que fue para toda su vida. Dice, el demonio nos tiene un miedo bárbaro a nosotros. Yo era una niñita chiquitita mirando ahí. Si el alma está en gracia, el demonio nos tiene miedo. San Ignacio estaba entrando a una iglesia en Barcelona, poquito tiempo después de convertirse, y él vivía una vida en ese tiempo súper penitente, dormía re poco, rezaba 7 horas por día, comía poco, estaba también escribiendo los ejercicios, y entrando, se había puesto una ropa así de penitente, se había dejado el cabello largo, las uñas, él quería luchar contra la vanidad, estaba todo así, lo más harapiento que pudiera, después se dio cuenta que eso no era lo mejor y se arregló un poco. Entrando a una iglesia, le vino un pensamiento, dice él, que le decía, ¿y vas a poder aguantar 30 años de vida que te quedan? Así, claro, estaba destruido. Y él dándose cuenta que era del demonio, y no era de Dios, porque le causaba turbación, porque no era una cosa que le ayudara a ser santo, sino todo lo contrario, le respondió interiormente, no tengo asegurado un día de vida, me voy a preocupar por 30 años. Punto. Se acabó, se terminó, listo. Chao la tentación. Si le hubiera seguido dando vuelta con el tema, sí, tengo un hambre, tengo esto, tengo un problema, estoy durmiendo bajo una piedra, una cueva, no voy a aguantar, qué sé yo, capaz que terminaba claudicando. También tener presente que muchas veces las tentaciones son de futuro o de pasado. Por eso me gusta decir futuro y pasado, signo de tentado. No quiere decir que uno no puede pensar en el futuro y proyectar, tampoco quiere decir que no puede revisar el pasado, pero hay que tener presente que muchas veces vienen esas cosas como tentación, que el pasado no me deja vivir el presente, que me tira abajo, que nunca me puedo recuperar de lo que me pasó, y que el futuro le tengo miedo a esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro. Cosas que muchas veces nunca pasan. Como decía un autor, la mayoría de los problemas de mi vida nunca existieron, estaban acá. Por eso tener cuidado, por eso miren cómo el Señor lo dice tan fuerte, a cada día le basta su afán, su propio mal, no os preocupéis por el día de mañana. Cuando entonces viene el mañana con preocupación, dejadlo en manos de Dios. La décima tercera, asimismo se hace el demonio como vano enamorado, acá ya está criticando un poco más a los varones si quiere, en querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vano que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y sus acciones sean secretas, y el contrario le displace mucho cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención depravada, porque fácilmente deduce que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y suasiones a la ánima justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Mas cuando las descubre a un buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque deduce, colige, que no podrá salir con su malicia comenzada,
en ser descubiertos sus engaños manifiestos. Entonces el ejemplo que pone es de un vano enamorado, quizás nosotros diríamos ahora de un amante que quiere, ¿sí?, que está cortejando a la esposa de un buen marido o a la hija de un buen padre, que obviamente no quiere que el papá sepa ni el esposo sepa lo que está haciendo, porque se le acabó todo. El demonio hace igual, nos tienta, pero busca que uno, ¿cómo se llama? El demonio mudo, que uno no diga nada a nadie. Obviamente que uno tendrá que ver a quién le dice, uno tiene que ser prudente, qué cosas cuenta, pero a una persona espiritual, a un ministro de Dios, a un sacerdote, es la manera que tenemos más fácil de poder destruir una tentación, de poder desbaratar esos ataques del demonio. Desde que Jesucristo le dijo a los apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, obviamente que el hombre, y más aún el sacerdote, que está para eso, digamos, tiene la gracia actual para eso, es una gran ayuda para poder nosotros evitar las tentaciones del demonio. Y muchas veces, ya con el hecho mismo de decidir hablar, ya se viene la paz al alma. Muchas veces pasa así. Voy a hablar. Me humilla esto, me confunde tener que decirlo. Bueno, hago un acto de humildad, lo hablo. Ya ahí se calman las aguas. Porque ya ahí entra Dios, porque yo estoy haciendo interiormente un acto de humildad. Y donde hay humildad está Dios. Dios bendice al humilde. Si me encierro en mí mismo, a veces incluso con falsa humildad, no, que no merezco, yo que me escuchen, que mis cosas no son importantes, es falsa humildad eso. Entonces me quedo encerrado dando vueltas y el demonio va ganando. Entonces tentación declarada, tentación ganada, ¿sí? Algo también a tener muy en cuenta, ¿sí? Muchos problemas nos han venido porque no hemos hablado a tiempo. La 14ª, la última, asimismo sea como un caudillo para vencer y robar lo que desea. Porque así como un capitán y caudillo del campo, asentando su real, ¿sí?, sus tropas, y mirando las fuerzas o disposición de un castillo, le combate por la parte más flaca, de la misma manera el enemigo de natura humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más flaco y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. Entonces, si alguien tiene que atacar una fortaleza, o un equipo de fútbol tiene que ganarle a otro, en definitiva siempre se va a ver las fortalezas y las debilidades del contrario, del enemigo, para poder vencerlo. Bueno, obviamente que el demonio hace lo mismo con nosotros. Y él tiene una especie de historia clínica de toda nuestra vida. Y sabe bien cuándo hemos caído, cuándo no, cómo reaccionamos a tal tentación, a la otra, todo sabe. Y obviamente que nos va a atacar por la parte que tenemos más débil. Entonces va a ser muy importante para nosotros conocernos a nosotros mismos. Como decía la inscripción que estaba en el templo de Delfos, en Grecia, conócete a ti mismo. Nosotros también necesitamos conocernos a nosotros mismos. Conocer nuestro temperamento, nuestra manera de reaccionar, qué cosas nos tientan más, qué cosas no queremos evitar de mayor manera, o sea, qué cosas me cuestan más y qué cosas me atraen más. Bueno, habrá que ver cada uno, pero ese conocimiento interno ayuda muchísimo, porque al demonio a uno lo puede tentar con una cosa y al otro lo puede tentar exactamente con la contraria. A una madre de familia la puede tentar de que no rece nada y que se dedique todo el tiempo a trabajar, al trabajo o a los hijos y al esposo, y a la otra la puede tentar de que rece mucho, de que no le haga la comida al esposo, de que no atienda a los hijos. Tentaciones totalmente distintas, ¿por qué? Porque nos conoce. Lo mismo un sacerdote, cualquiera. El diablo sabe bien dónde nos aprieta el zapato y por dónde entonces tiene que ir. Tentaciones diversas para cada uno. Habrá entonces que estar en guardia para conocer. Y hay momentos claros donde el Espíritu Santo de una manera nos muestra nuestros defectos, nuestras virtudes, dónde tenemos que poner más fuerza, dónde tenemos que... Muy importante entonces estar atento y discerniendo, ir viendo qué nos dice el Señor, cómo nos muestra, cómo somos, para poder estar en guardia y que el demonio no pueda vencernos. Bueno, invocar siempre a la Virgen, Nuestra Señora del Buen Consejo, ella que tanto nos tiene que aconsejar en cada momento lo que hacer y nos tiene que ayudar a discernir
que ella nos ayude entonces, pedirle mucho y invocarla en los momentos de tentación, de prueba, porque a nadie le tiene tanto miedo el diablo como a la Virgen. Porque a Dios le teme, por supuesto, pero Dios es Dios, Él ya sabe. En vez de la Virgen lo humilla mucho más porque es una criatura y de suyo más débil que Él porque es un ser humano, pero con mucho más poder porque Dios se lo ha dado. Entonces, invocar a la Virgen, gran remedio para evitar las tentaciones del demonio, e invocar a María, también gran remedio para poder estar más atento a lo que Jesús nos quiera decir. Ave María Purísima,